Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero que anotéis el título en esta mañana. Y el título es: vuestro adversario el diablo. Escríbalo: vuestro adversario el diablo. No es muy común desde este púlpito, pero es una realidad y que todos tenemos que comprenderlo, verlo de distintos puntos de vista según la Biblia, para poder comprender mejor la obra satánica y quién es el que la guía. Se me pregunta a veces: ¿cómo está, pastor? Y le digo: luchando. ¿Y eso? Muchos que dicen en victoria. Bueno, depende, ¿ok? Depende. La vida cristiana, mis amados hermanos, es una lucha. Y mientras que usted y yo nos mantengamos luchando, somos victoriosos. ¿Entiende? El luchar, el mantenernos de pie luchando es victoria. Es victoria. No hay garantía ninguna de que usted y yo no podemos caer en lazo de tentación del diablo. No lo hay. No es como un seguro que uno lo compra y dice: bueno, cualquier cosa que me pasa estoy asegurado. No, en la vida cristiana no compramos ningún seguro para no caer en un pecado. Eso no es verdad. Podemos caer, no importa la edad que tengamos en el evangelio. Si son pocos o muchos años, no hay ninguna garantía de que el que tiene más años no va a caer en pecado. No es cierto. Cualquier tipo de pecado, cualquiera puede caer. En la vida cristiana no es así. No hay ninguna seguridad de que uno puede permanecer sin caer. Y eso no es cierto. Y cuando me refiero a caer, puede ser en cualquier pecado, pequeño o grande, sea una mentira, una estafa, un adulterio, mil cosas en la vida, ¿ok? El cristiano siempre está en lucha constante con el diablo y sus huestes. La Biblia dice que el cristiano no tiene lucha contra sangre y carne, pero sí tiene lucha contra principados en los aires, contra el diablo y sus huestes. Y es una verdad que tenemos que entender. Vamos a ver algunos aspectos acerca del diablo y sus obras. ¿Listo? Les voy a hablar de 5 cosas. Cada una de ellas o varias de ellas va a tener ciertos detalles. ¿Estamos listos para anotar por lo menos las 5 cosas que yo extraigo de la Biblia acerca de este personaje y de esta realidad? En primer lugar, escríbalo: vuestro adversario. Vuestro adversario. ¿Quién es el adversario? Un personaje real, aunque invisible. ¿Quién? Satanás. La Biblia lo describe en varios nombres, ese adversario. Lo describe como, o lo llama como Belcebú, o Satanás, o diablo, o príncipe de este mundo, o adversario, o el tentador, o serpiente antigua, o padre de mentira. La Biblia lo describe con 8 nombres mínimo, tal vez más, para referirse al mismo personaje espiritual, pero que es real. Estos son algunos de los nombres que la Biblia los describe a este personaje, aunque hubieran más. Pero esto es para decirnos, es una verdad. Hay algunos que dicen: bueno, el diablo no existe. Sí existe y es una verdad, es una realidad. La Biblia siempre nos habló del diablo. El mismo Señor Jesucristo, más que nadie, habló del diablo. Y lo habló como una figura real y una figura que realmente es enemigo. Tanto Jesús como el Antiguo Testamento, tanto el Nuevo como el Antiguo, habla de ese personaje. Y hoy queremos estudiar y mirar un poco algunas de esas cosas. La segunda cosa, les dije 5. La segunda cosa, escríbala: el carácter de ese personaje, su carácter. Lo vamos a dividir el carácter en 5 aspectos de ese carácter para poder comprender en sus facetas cuál es el carácter de ese personaje que se le llama
Belcebú, que se le dice Satanás, que se le dice príncipe, 1000 cosas, pero un mismo hecho, un mismo personaje. 5 características que muestra la Biblia de él. Primera de ellos dice que él es astuto. Génesis 3, 1 al 7 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Tan astuto se dice como una serpiente. ¿No habéis escuchado eso? Y es verdad, es cierto. Parte de su astucia reside en presentarse como un ángel de luz. Y cuando lo habla como una serpiente es por la dulzura, la suavidad que él se presenta delante de cualquiera de nosotros. Cuando la Biblia dice que se viste de ángel de luz, es pues, mis amados, que puede vestirse y disfrazarse y mostrarse, mejor dicho, aunque no visible, de 1000 formas. Espera el momento más débil del cristiano para influir en su mente y pintarle un cuadro irreal. Ejemplo, se le presentó a Jesús. ¿Cuándo se le presentó a Jesús? Cuando él estaba 40 días en el desierto sin comer, orando. Su cuerpo estaba débil, y cuanto más débil estaba él, hambriento, entonces es que el diablo se le presenta. No se le presentó en el primer día, sino al final. O sea que él es astuto, él busca siempre la manera, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Él es astuto como serpiente, decimos, suave, y en el momento menos indicado da la mordida o el zarpazo. Así es él, así es él. Otra de las características que muestra de él es que él es tentador. Según Mateo 4:1 dice: y vino el tentador, hablando en el momento de Jesús, y vino el tentador. Tienta presentando objetos deseables al ojo. Intenta alabar nuestro yo para hacernos caer. Le dijo a Jesús: todo esto te daré. Y cuando le dijo todo esto, es que le mostró a los ojos algo codiciable. ¿Entiende? Todo esto. Y esa es una de las maneras de tentar el diablo. Mostrar a nuestros ojos cosas que son agradables a los ojos. Todo esto te daré. Tentó, por ejemplo, a Eva y consiguió hacerla caer. Le dijo: no es verdad que vais a morir. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y dice la Biblia que la mujer miró y vio que el fruto del árbol era agradable. Ahora, ¿de dónde el tentador saca esa astucia? ¿Y cómo es que nos presenta a nosotros las cosas agradables a los ojos y a la mente? Tanto a la mujer lo presenta así, como al hombre lo presenta así, agradable. Con frecuencia eso es lo que hacen muchos. El diablo le ofrece poderes sobrenaturales para ejercitarlos. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo a Jesús. Y a Eva le dijo: seréis como dioses. Poder. Y mire, por lo general el ser humano le gusta el poder. Eso no. Por eso es que hay mucha gente que no predica acerca del pecado, ni del arrepentimiento, ni de la consagración, ni de la humildad. Predica del poder que tú tienes, poder que puedes alcanzar, poder. Y el diablo le dijo a Eva: tú vas a tener poder, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muchos pudiéramos decir de su astucia para tentar al cristiano. Así que este personaje, su carácter es astuto como serpiente. 2, es tentador. Y 3, escríbalo,
es adversario. Dice la Biblia, vuestro adversario. ¿Qué quiere decir adversario? Aquel que se opone sobre toda obra de Dios. Él se opone. A todo lo que venga del cielo se opone. Se opone al cristiano para que viva una vida saludable, sana, honesta, pura. Se opone a todo lo que sea la obra de Dios. Se opone a todo plan divino. Se opone y es contrario a toda buena obra que es objeto de bien permanente. Si el diablo hace un bien, es con el fin de luego pagarte con un mal. Hay mucha gente que en estos días y siempre se acerca a las fuentes de Satanás, santerías, brujerías, con el fin de que le hagan un bien a él. Y cuando el diablo le hace un bien, le cobra luego con un mal que no puede salir. Eso es una realidad. Satanás, vuestro adversario, el diablo, lo es. Así que no se asuste que se oponga a usted cuando usted decide ir a un encuentro. Él se va a oponer. No se asuste cuando usted siente alguna oposición cuando desea ser fiel, cuando trabaja para el Señor. Se opone. Cuarta característica de este adversario: es engañador, dice la Biblia. Juan 5:44 dice Jesús que Él es engañador. Engaña a los hombres con la dureza o con la dulzura, mejor dicho, del pecado. Engaña a los hombres con la dulzura de la riqueza. Engaña a los hombres con la belleza de la fama, con el poder de autoridad en las naciones y puestos de autoridad. Engaña a los hombres con la dulzura del orgullo. O sea, hay muchas maneras en que el diablo usa para engañarlo. Con la fama, con lo bonito de las mujeres, de los hombres, con la dulzura del sexo, con la riqueza, con poder. ¿De qué manera engaña? ¿De cuántas maneras pudiéramos pensar que el diablo engaña? La Biblia lo dice y Jesús lo dijo, es engañador. De entre ellos no se escapa el cristiano. Él engaña de muchas maneras. Os voy a poner algunos ejemplos en la Biblia de cómo él engañó a muchos. Por ejemplo, hay un personaje en el Antiguo Testamento que se llama Coré, y Satanás lo engañó con la idea de que él también podía ser un líder como Moisés, y lo engañó hasta llevarlo a la muerte. Hay otro personaje en el Antiguo Testamento, era hijo de un gran rey llamado David, y este personaje se llamaba Absalón. Y realmente engañó a Absalón con la dulzura de querer ser rey y destituir a su padre. Hay otro personaje muy querido llamado el rey David, quien fue engañado con la belleza y la dulzura de una mujer vecina a donde él vivía. ¿Cuántos metros vivía de ella? No sé. Pero la vio. Y fue engañado con la dulzura y la belleza de este cuerpo. A Judas lo engañó con la dulzura del dinero. A Juan y Jacobo, que eran apóstoles de Jesús, los quería engañar porque ellos querían tener el primer puesto con poder. A Pedro lo engañó con el temor a la muerte. Así pudiéramos citar diferentes personajes y pudiéramos pasear entre nosotros y ver de qué manera el diablo ha intentado engañarnos. Muchos caen, otros resisten, pero es engañador y es verdad. Otra de sus características, la quinta, la última, es que dice la Biblia que es homicida, según el Señor Jesús.
Él ha sido homicida desde el principio, dice Jesús. ¿Qué quiere decir homicida? Aquel que mata. El homicida desde el principio es Satanás y se deleita en destruir, en matar, en quitar, tratando de aniquilar toda capacidad de pensar y de actuar en favor razonablemente. Mata la mente del hombre y la mujer, metiéndolos en drogas, en formas. Mata la mente, mata los principios morales, mata la palabra de Dios, mata toda corrección buena, mata todo asunto que sea noble y correcto. Escuchaba en estos días una niña que se le consultó. Ella juntamente con otras incitó a una compañerita de escuela y la agredió de tal manera que la niña se mató. Y esta niña consultada, una de las protagonistas, dijo: ¿y si se moría a mí qué? Entonces, usted puede pensar cómo el diablo llega a la vida desde los niños a los jóvenes o a los adultos a matar todo principio, toda sensibilidad como ser humano, todo lo que pudiéramos decir, lo que es obvio e innato, bueno y noble que Dios ha creado en el ser humano. El diablo dice que ha venido para matar y destruir todo pensamiento correcto, toda intención buena, todo principio bueno, todas las cosas de Dios ha hecho. Él ha venido para matar y destruir. Y esta es una obra diabólica. Así pues, mis amados hermanos, aquí tenemos 5 características de ese personaje. Vamos allá. 3. La tercera cosa, les dije que les hablaría 5. La tercera cosa, su propósito. ¿Cuál es el propósito de ese personaje llamado Satanás o el diablo? ¿Cuál es el propósito? Ese es el tercer área que quiero hablarles. El diablo tiene un propósito y está tratando de llevarlo a cabo. ¿Cuál? Vamos a mencionar varios de ellos. Primer propósito de él, dice la Biblia, es robar. Dice Jesús que el diablo viene para robar y matar. Él trata de robar toda palabra que se siembra en el corazón. ¿Os acordáis allá en el Evangelio cuando nos habla de la parábola del sembrador? Y que caen 4 tipos de terreno, y en el primero de ellos dice que la semilla no llegó a penetrar, quedó a la superficie. Viene el diablo y lo quita. Jesús es el que le da la interpretación, no precisa otra más. O sea que el diablo es el que roba la buena semilla. Hay mucha gente que viene y escucha la palabra e inmediatamente el diablo viene a su mente y dice: sí, pero todo eso son boberías, tonterías, tú no eres para eso. Y roba la palabra en ello para que no penetre. Algunos realmente penetra la palabra, pero el diablo también está interesado en ahondar y sacar esa palabra. De hecho, mucha gente sigue al Señor Jesucristo por un tiempo y luego la abandona. ¿Por qué? Porque es una obra diabólica que se han permitido que el diablo lo haga. Así que una de las cosas del propósito es robar. Otro propósito, escríbalo, es contaminar lo bueno con lo malo. En Mateo capítulo 13 hay una parábola sobre el trigo y la cizaña. Muchos de vosotros la recordaréis. Dice que el Señor plantó buena semilla y creció. Pero durmiendo el hortelano, vino el enemigo y sembró cizaña y creció. Y ambos crecieron, lo bueno y lo malo. Así que el segador vino al hortelano, al dueño, le dijo: ha crecido mala semilla, ¿quieres que la quitemos? Y él le dijo: no, no lo hagas, porque al quitar la mala semilla puede destruir la buena. Deja crecer junto la buena y la mala hasta el día de la siega, y entonces haremos la separación. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que el diablo hace en la obra del Señor es sembrar cizaña. Ahora, mi pregunta, cuando yo digo sembrar cizaña, quiere decir traer gente que no es cristiana
Claro, queremos que no sea cristiana para que sea cristiano después, pero muchos de ellos jamás se convierten. Se disfrazan como evangélicos, se bautizan, están en la iglesia, pero que sirven de instrumento del diablo para sembrar cizaña y destruir. Mi pregunta es, pare un momento, ¿cuántos de ustedes aquí son cizaña? ¿Seguro? Seguro me va a costar mucho creerlo. Mire, en los tiempos más poderosos de Cuba, los cristianos se reunían y entre las congregaciones venían gente que no se sabía quiénes eran y eran enviados por el gobierno para filtrarse, mirar y condenar. ¿Usted cree que la astucia del diablo allá no es la misma aquí, aunque no haya comunismo? ¿Y usted cree que no ha sido la astucia de siempre del diablo? ¿Quiere un ejemplo? La primera congregación que hubo, el pastor era Jesucristo y le infiltró uno. ¿Es decir que usted se asusta de que aquí haya cizaña? No. Lo importante es si la iglesia se mantiene en oración constante, firme, ¿verdad? La cizaña se va deteniendo, pero de tanto en tanto hace sus cosas. Y la gran pregunta, ¿soy yo cizaña, Señor? ¿Estamos seguros que no? ¿Estamos en la iglesia? ¿Estamos apoyando o estamos destruyéndola? Con nuestra actitud, nuestras palabras, nuestros comentarios. ¿Y usted se asusta? Jesús dijo, dejadla crecer juntos porque no hay manera. Está el día del Señor. ¿Y eso es posible, pastor? Claro que sí. Fijaos cuando Jesús dijo estas palabras, en aquel día final muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y yo les diré, yo no os conozco. Nunca os conocí. ¿Cómo es eso? Si yo era miembro de la primera de Hialeah. Pero tú nunca estabas escrito en el libro tú nunca te convertiste. Entonces una de las astucias del diablo es realmente introducir cizaña, contaminar. Así que usted, mi amado hermano en el Señor Jesucristo, nunca se asuste de que en medio de los hermanos, de los líderes, de los pastores, usted encuentre algo. ¡Ah! Es parte, porque dentro de la obra de Dios, el diablo tiene también su gente. No tema para nada, ¿ok? Usted sea fiel y manténgase. Porque esa es una realidad. 3, fíjese, otro de sus propósitos. Primero es robar, segundo es contaminar, tercero es incitar a lo malo. En Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 21, allí tenemos al rey David, un hombre fiel a Dios, pero que en un momento dado fue incitado por el diablo. Y no entendemos por qué cuando le dijo le llevó a su mente, haz un censo de tu pueblo. ¿Por qué? ¿Para qué? Quizás para sentirse feliz de cuán grande era su reino, que era un gran rey. No sabemos, pero fue contrario a la voluntad de Dios. Esto nos indica, mis amados hermanos, que el diablo nos incita muchas veces a hacer o decir cosas que sabemos que son contrarias. Incitó a David a hacer eso. Le incitó a hacerlo porque esto le llevaría a ser más famoso. En ocasiones somos incitados a hacer o tomar ciertas decisiones que pueden traernos buenas posiciones de honor, pero que en realidad nos van a destruir. ¿Usted escucha a los políticos? Se pelean, se tiran pero a machetazo enfrente uno del otro. Y digo, pero qué vergüenza. ¿Y eso por qué?
posición, poder. Dijo, pero es que daría vergüenza. En lugar de decirle, es que en esta acción no hiciste bien, se lo dicen con machetazos, el poder. Entonces el diablo incitarnos a poner una carnada. Esa es la idea. La carnada es la incitación y muchos caen. El problema del tráfico de drogas es el dinero que le ponen, esa es la carnada. El problema de jugarnos el dinero en la lotería es los 68 millones. Y pastor se quedó corto, 100 y pico. Esa es la carnada. Incitarnos de cualquier forma que sea. Lo triste es que la mayoría caen bajo la carnada de la incitación. 4. El trabajo del diablo es devorar, dice, busca a quien devorar, dice Pedro. Qué terrible pensamiento el ser devorado por una fiera. Pero aquí la idea es algo muy sutil. Fíjense bien. La palabra devorar no es que se lo come en un bocado, sino que va poco a poco. Y ese es el trabajo del diablo. Poquito a poco va devorando. Escucho a creyentes, yo mismo, cada uno se da cuenta cómo el diablo comienza a trabajar poquito a poco, poquito a poco. Nos va convenciendo de una cosa y al principio nos parece, pero luego uno ya se acostumbra a eso, y ya no le parece tan mal eso que dicen que es pecado. Y poquito a poco nos va devorando hasta el fin destrozarnos completamente, sea con el alcohol, sea con las drogas, sea con las mujeres, sea con los hombres, sea con el dinero, sea con algún robo, sea con alguna mentira, sea con abusar de la iglesia, pidiendo dinero a todo el mundo aquí y allá. Es un caramelo que vamos haciendo y entrando y no nos damos cuenta. Y el diablo nos va devorando. Esa es una de las características de él. Y la otra característica es que él es acusador. Según Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué en una visión, el cual estaba delante del ángel de Dios y Satanás estaba a su mano derecha para acusar. El diablo se olvida, no, yo no creo que se olvida, que la sangre de Cristo nos ha limpiado. Pero sí es una realidad que él acusa al cristiano. Es el acusador del hombre. Con frecuencia el diablo nos habla y nos dice que nosotros no valemos nada, que mejor que nos quitemos la vida, que para qué sirve esto. El diablo viene a nosotros y nos dice que somos miserables. Viene a nosotros y nos dice, tú no tienes perdón de Dios, a ti Dios no te ama. ¿Tú para qué sirves? Él nos acusa de nuestros pecados. Sin embargo, mis amados hermanos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Él ha dicho, venid a mí cuando estáis cargados y cansados, que yo no le echo fuera. Se dice la historia que en una oportunidad Lutero, en la Edad Media, estaba en el castillo y tenía una pelea en su mente con Satanás y la verdad de Dios. Y dice la historia que en un momento dado Satanás se le presentó, probablemente no visible, y en su mente le dijo, tú eres un pecador, y le trajo todos sus pecados de la juventud. Y dice la historia que él, como estaba ahí, dice que agarró el tintero y lo tiró contra la pared y le dijo, Satanás, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y sintió paz. Y es verdad, Él nos acusa, pero la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y ahora, por último, para terminar, mis amados, su derrota. A pesar de todo, el cristiano puede vencerlo, porque mayor es el que está en nosotros que el diablo.
Todo el poder de Dios está a nuestra disposición, pero la Biblia nos ha mostrado cómo podemos vencerlo. ¿De qué manera podemos vencerlo? Me disculpan vosotros que me escucháis, y no lo toméis a mal. Hay mucha gente que dice que va a vencer al diablo con gritos y con autoridad. ¡En el nombre de Dios! ¡Y yo te piso! Y el diablo... Mi amado, eso no es la manera. Mira, hubieron 2 en el libro de los Hechos que fueron a echar al diablo de una persona, y el diablo dijo: oiga, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ¿vosotros quién sois? Se echaron sobre ellos y tuvieron que salir corriendo. Mire, no es cuestión de palabras, ni de gritos, ni de autoridad. La Biblia no dice eso, eso no es la manera. Tú puedes gritar todo lo que quieras: diablo, vete, yo porque yo. No. La Biblia no dice esa manera. Dice: velad y orad, para que no caigáis en la tentación. ¿Es claro, Jesús? Es cuestión de que yo tomo toda la autoridad del cielo y la tierra. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el príncipe y te ordeno. Como que si el diablo saliera corriendo. Es la palabra, dice Pablo, y es la palabra. Tomad la palabra de Dios, aprendedla, leedla, recordarla. Orar. Orad, dice Jesús. Tomad la palabra, aprenderla, leerla. Y dice Pablo: y estad firmes. ¿De qué manera podemos estar firmes? Firmes quiere decir: no me muevo de los principios que he aprendido. Y Pablo dice: velando en ello. ¿Qué significa velad en ellos? Velad significa estar constante en la oración. Constante en la oración. Así que usted se entiende, mis amados, la manera de vencer al diablo no es con gritos, con palabras, con tomar toda la autoridad. Tú puedes gritar, tomar toda la autoridad y no tener ninguna autoridad. La autoridad te es dada de Dios cuando tú eres ungido, porque estás de rodillas. Eres un hombre, una mujer que oras a solas, no te pones en la gente a mostrar cuánto tú oras. A solas, que dedicas en silencio la palabra a la oración, que cuidas, que te velas en ello. Ahí es donde Dios te protege, te unge, te fortalece, y el diablo no puede contigo. ¿Entiende? No se confunda, no es con palabras, ni gritos, ni nada. Es con una vida como la que vivía Moisés. Dios le dijo: mira este hombre. Esos son los que tienen la presencia del Espíritu. No por palabras, sino por sus vidas, sus conductas. Velando en ello, orando en todo tiempo, leyendo la palabra y tomando el escudo de la fe. Dios dice: lo creo. Es la manera. ¿Listo?